Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar ya con el webinar. Ya poco a poco se van terminando de unir los participantes y vamos entonces a arrancar. Mm, Pues nuevamente buenas tardes a todos, les damos la bienvenida y agradecemos el interés en participar en esta charla. El objetivo de esta charla es explicar el documento de ASREI donde muestra su posición frente a las tecnologías para filtración y limpieza de aire. Mi nombre es Rubén Gómez, soy ingeniero mecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander. Actualmente trabajo en Ingenin. Los últimos 7 años me he desempeñado pues, en esta empresa y en el sector HVAC, en temas de servicios, proyectos y el sector comercial. La capacitación va a estar a cargo del ingeniero Rolando Torrado, que es un ingeniero mecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. Tiene 17 años de trayectoria, es consultor de sistemas aplicados, enfocados principalmente a proyectos hospitalarios, conferencista nacional e internacional en manejo de condiciones para diseño de sistemas de climatización y estándares ASREI. Un pequeño inconveniente que tenía con la pantalla. Les comentaba que es conferencista nacional e internacional en manejo de condiciones para diseño de sistemas de climatización y estándares ASREI, y máster internacional en climatización de la Universidad de Barcelona y el SIGURAC. Pues el ingeniero Rolando estará facilitándonos toda la explicación de este documento, así como pues aclarándonos todas las dudas que se nos presenten. También hay una sección que va a ser una explicación de dos casos o dos ejemplos de aplicación de ingeniería HVAC en la solución y en los ahorros financieros para el cliente y pues para nosotros como contratistas. Y les voy a explicar rápidamente la metodología que vamos a usar para el tema de esta charla. Ustedes en su parte inferior derecha van a encontrar la opción de levantar la mano. Lo pueden hacer en el momento en que quieran formular una pregunta, o lo pueden hacer por medio del chat, que también tienen la opción ahí en la parte inferior, y yo pues me encargaré de hacer la pregunta al facilitador. Si por algún motivo salen de la pantalla o salen de la capacitación, les va a salir un recuadro negrito. Pican ahí donde está señalado con el color rojo en el recuadro y pueden volver a la plataforma Zoom. En estos momentos sus micrófonos están cerrados. Cuando levanten la mano o cuando tengan alguna pregunta, yo me encargaré de habilitarles los micrófonos. Probablemente les va a aparecer un recuadro como este con un cuadro de texto donde deban ustedes seleccionar para que puedan hablar y dar su opinión. Entonces, voy a salir acá, allá el ingeniero Rolando nos va a compartir su pantalla y ya vamos a iniciar con la capacitación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero Rubén, por la presentación. Vamos a compartir aquí la pantalla. Muchas gracias a todos por asistir. Tenemos 49 participantes en el momento. Vamos a iniciar esta pantalla. Bueno, como bien lo saben, hoy vamos a trabajar nosotros o a explicar el documento de ASREI, donde sientan su posición sobre las tecnologías de filtración y de limpieza de aire. También vamos a manejar un poco el tema de
la EPA, que es el ente americano que cuida el ambiente, y ellos tienen también un documento que es los limpiadores de aire residencial. Son 74 páginas. Quien quiera este documento o quien quiera el documento de posición de ASHRAE, se los podemos enviar, y también la presentación que se va a hacer. Entonces, para iniciar, les comento que en este documento, pues, ASHRAE manifiesta una serie de cosas, dentro de las cuales menciona que pues, ellos necesitan incursionar mucho en las tecnologías HVAC que puedan cambiar la exposición a los contaminantes aerotransportados dañinos para los humanos. ASHRAE, dentro de su misión, debe realmente evaluar la efectividad de cada una de esas tecnologías. Esa efectividad está basada en la reducción, como lo decíamos, a la exposición de las personas a estos contaminantes, para poder minimizar los riesgos de los efectos nocivos que puedan tener esos contaminantes sobre la salud y el confort de las personas. Además de eso, pues ASHRAE debe estandarizar y promover que la sociedad, los miembros ASHRAE y el público en general tengan muy buenas bases para hacer un uso y una selección de cualquiera de esas tecnologías que están en el mercado. Pues como ustedes podrán saber, existe mucha oferta de esas tecnologías, y además de eso, pues son muy atractivas porque ayudan a reducir en algunos casos las tasas de ventilación de aire externo que inyectamos a los edificios para poder mejorar la calidad de aire interior. Si nosotros reducimos esa cantidad de aire exterior, pues vamos a bajar consumos energéticos, y por ende los proyectos van a consumir menos recursos en la operación. Este documento pues es relativamente nuevo, data de 2015, como ustedes lo pueden ver aquí. Se hizo una revisión en el 2018, el 23 de enero, y tiene una vigencia de 30 meses. ¿Ok? Si nosotros miramos lo que dice la EPA, ellos hablan de que la filtración y la limpieza del aire son usados para mejorar la calidad de aire interior, o la IAQ por sus siglas en inglés, y ocasionalmente se pueden utilizar para reducir la ventilación con aire exterior. En este documento de posición se aborda el impacto que va a tener toda esta tecnología de limpieza y filtración de aire sobre la salud. Siempre vamos a estar navegando en este documento sobre cómo impacta la salud de los humanos las tecnologías de filtración, de limpieza de aire, y también se van a comparar con la ventilación, que cada vez que hablemos de ventilación vamos a hablar de toma de aire exterior. Hay algunas evidencias, ¿no?, de que las tecnologías tienen, donde se mencionan pues beneficios en salud. Cada tecnología tiene su parte buena y su parte mala, como es normal, y una posición clave es que las tecnologías de filtración y limpieza del aire no son recomendadas cuando se producirán cantidades significantes de contaminantes que se conocen o se espera sean peligrosos para la salud. O sea, cuando al hacer nuestros cálculos y detectamos que estas tecnologías van a generar unos resultados de contaminantes internos por encima de los niveles permitidos para proteger la salud, no se deben utilizar. ASHRAE de todas formas debe seguir soportando todos los estudios para la estandarización de estas tecnologías que son contemporáneas y que son nuevas, para poder tener procedimientos de mantenimiento, desarrollo de innovación de estas y otras tecnologías. Lo primero que vamos a ver nosotros son los filtros mecánicos. Es la primera tecnología que se va a mencionar. Esos filtros mecánicos pues reducen significantemente las concentraciones internas de material particulado aerotransportado.
Realmente hay pues poca evidencia de que esto genere unos efectos positivos en la salud, pero nosotros siempre hemos hablado del filtro EPA, y el filtro EPA pues es uno de los que más eficiencia o eficacia tienen en el mercado, pero es importante saber cómo opera un filtro EPA, y él realmente lo que es una cantidad de fibras que están pues acomodadas o están organizadas de forma aleatoria y tienen diferentes diámetros entre 0.02 y 2 micrones, como ustedes lo pueden ver acá. Eso nos permite que hayan tres mecanismos para atrapar partículas. Uno que se llama difusión, otro que se llama intersección y otro que se llama impactación inercial. Si ustedes detectan aquí, esta línea que ven acá es la línea de eficiencia del filtro EPA, pero esta línea que está acá es la línea de eficiencia en las partículas de 0.01 micrones a 0.1 micrón. Eso es bien importante. Si ustedes detectan acá, 0.01 micrón a 0.1 micrón, tenemos el mecanismo de difusión. Y ese mecanismo de difusión es este que ustedes ven aquí. Es que la partícula, por ser tan pequeña, cuando va en el chorro de aire, ella va moviéndose no con el aire, sino de forma aleatoria y llega y se impacta y se incrusta en las fibras. Tenemos para partículas de 0.1 micrón a 1 micrón, que es donde es menos eficiente el filtro EPA, el mecanismo de intercepción. Esa intersección es que ella va en el chorro de aire, pero se conecta con las fibras y ahí se queda. Y para las partículas grandes de más de 1 micrón hasta 10 micrones, pues tenemos el impacto inercial. Una partícula grande viene en el chorro de aire, pero cuando el chorro de aire intenta pasar por encima de la fibra del filtro, pues no alcanza a tomar esa curva e inercialmente se estrella con la fibra. Ya vamos a ver un video donde tenemos más claro cada uno de esos mecanismos. Me dicen si se escucha el audio, por favor. Fibers distributed randomly and oriented in all directions. But how does filtration work? Fibers distributed randomly and oriented in all directions. Esto es lo que yo les decía, las partículas que tienen un filtro EPA realmente son fibras de 0.02 micrones hasta 2 micrones que están colocadas de forma aleatoria y así operan. But how does filtration work? It's often thought that our filters work as sieves, whereby the particles are larger than the pores of the filtration medium and are retained. Instead, 3 different filtration mechanisms are at work. Each of these mechanisms is inertial impaction. Don't follow the gas flow streamlines because of their large inertia. Instead, they travel along a straight path until they collide with a fiber and are thus. Ese es el de impactación inercial, el mecanismo por el cual las partículas más grandes de 1 a 10 micrones se incrustan en el filtro EPA. Removed from the air. Impaction becomes more important with increasing particle size. Esta es la eficiencia del filtro en esas partículas. Mire que entre más grande sea la partícula, más eficiente es el filtro. Con ese método. The second mechanism is called interception and involves particles of a somewhat smaller size. These are particles that are light enough to follow the streamline. But when the radius of the particle is larger than the distance between the streamline and the edge of the fiber, the particle... Ese es el de intersección. La partícula mediana va con el aire o en el chorro de aire y se intersecta cuando 2 fibras la detienen porque ya no puede pasar. Interception gains importance with increasing particle size. The third mechanism is diffusion, and this takes care of the smallest particles. These small particles do not strictly follow the streamlines. They move randomly due to collisions with gas molecule. Y
este es el de difusión para las partículas más pequeñas. Si ven la trayectoria que trae la partícula, como es tan pequeña, no va con el chorro del aire. We call this Brownian motion. Because of this erratic freedom of movement, and therefore the higher the probability that it will encounter a fiber. Capture by diffusion becomes more important with decreasing particle size. Miren que este mecanismo de difusión es más eficiente con las partículas más pequeñas. Y recuerden que nosotros hablamos de que los filtros EPA tienen su eficiencia del 99,97% para partículas de 0.3 micrones. Pero mire que tiene con partículas de muy bajo micronaje de 0.02, 0.03, tenemos una eficiencia también casi del 100%. Total filter efficiency is the result. Y esta es la eficiencia total. Es el resultado de unir las tres eficiencias de los tres mecanismos que tiene para detener partículas. Quienes vayan a tener la presentación, este es el video total en YouTube porque aquí está editado. Of the combination of these three filtration mechanisms. Ok. Seguimos con los filtros electrónicos. Estos filtros electrónicos se muestran realmente en rangos desde poco eficientes a muy eficientes, removiendo partículas aerotransportadas en las partes internas, en las casas. Realmente ellos se aprovechan de una carga ionizante que se le da. Aquí viene el aire sucio. Generalmente estos filtros vienen acompañados de prefiltros mecánicos para disminuir un poco el material particulado. Aquí se ionizan y tenemos más adelante un colector cargado con el ion contrario para que se empiece a depositar todo el material particulado y salga aire limpio. Hay otros dispositivos que tienen la misma filtración electrónica, pero tienen prefiltro y manejan un postfiltro. Y hay otros que se aumenta el tema y también empiezan a tener filtros de carbón activado. Si ustedes miran este filtro, pues ya es algo más complejo porque tenemos lámparas UV, tenemos una cámara para acabar con filtros, tenemos el ionizador, tenemos prefiltros, bueno, todo lo que pueda tener ese tipo. Y estos son los purificadores de aire que comercialmente se pueden conseguir, o lo que llama la gente filtros electrónicos, que generalmente en Estados Unidos es donde más se utilizan. Aquí se manejan en algunas partes, la gente los utiliza cuando tienen niños enfermos o algo así, para mejorar un poco la calidad de aire. Ya venimos con los filtros que tienen media absorbente. Estos filtros ya son para gases y vapores, y en estos filtros realmente se presentan dos mecanismos para poder atrapar o destruir esos gases o vapores que son contaminantes o que son nocivos para la salud. Y es un fenómeno físico que es el de absorción y una reacción química que se llama la quimisorción. Realmente el solvente, pues con los agentes reactivos, también se puede impregnar para formar compuestos químicos estables como sales orgánicas e inorgánicas y que se unen a la media o las descomponen para tener dañado, digámoslo así, o destruido el contaminante cuando es la reacción química. En la absorción simplemente lo atrae a la superficie de la media. Estos filtros tienen un impacto en su eficiencia dependiendo de la cantidad y velocidad del aire que pasa por ese filtro, la concentración de contaminantes, la presencia de otros gases contaminantes. O sea, es un filtro, uno no puede comprar un filtro de absorción para todos los contaminantes. Cada contaminante tiene el material que reacciona de forma adecuada, y por eso cada tecnología que nosotros querramos utilizar debemos acompañarla de la documentación que el fabricante nos entregue. La selección debe ser muy buena.
El carbón activado es lo que más se utiliza, pero no sirve contra todos. La superficie total disponible de la media es muy importante. Aquí se necesitan superficies bastante grandes porque la velocidad de paso debe ser muy baja y las características físicas y químicas de los contaminantes y los solventes, como el peso molecular, la polaridad. Tenemos que ver la caída de presión que generan estos filtros, la caída de la eficiencia por la remoción. O sea, son muchas las cosas que hay que contemplar con este tipo de filtros, pero tenemos que tener en cuenta que es uno de los de las mejores soluciones cuando tenemos gases y vapores contaminantes o dañinos. Los materiales que más se utilizan acá pues son el carbón activado, la gel de sílice, la alúmina, las zeolitas, y el carbón activado, como les decía, es el que más se utiliza en el mercado. De todas formas, estos materiales se seleccionan porque se puede tener una gran área interna, tenemos una estabilidad muy importante de estos materiales y un bajo costo. ¿Ok? Los limpiadores que vienen por oxidación fotocatalítica o PCO. Estos realmente no hay mucha documentación de cómo impacta la salud, pero se ha demostrado que esta tecnología demueve contaminantes nocivos, que en algunos casos es inefectiva para remover determinados contaminantes y en otros casos también puede generar en su proceso de limpieza algunos gases contaminantes que son peligrosos. Obviamente, se pueden controlar y son menos nocivos que los que él está tratando de manejar. Esta tecnología realmente utiliza un medio de gran superficie, que es un medio catalítico, y generalmente es el dióxido de titanio para absorber los contaminantes gaseosos. Cuando esta tecnología se utiliza, se debe irradiar con luz ultravioleta para generar una reacción fotoquímica. Esta reacción fotoquímica pues genera algunos radicales de hidróxido que se plantan en la superficie de la media que está ahí, y en este caso, esta es la media, los platos de dióxido de titanio, y tenemos la lámpara UV. El aire pasa por acá, el dióxido de titanio almacena esos radicales de hidróxido y descomponen los contaminantes. Obviamente, cuando tenemos una reacción química que descompone contaminantes, no es reversible. La que sí es reversible es la reacción física de absorción. Por eso es que hay gente que saca el carbón activado, los filtros, y digámoslo así, les hace un mantenimiento y vuelve y lo utiliza, porque es reversible y se puede sacar todos los contaminantes que ellos han podido tener. Aquí tenemos una especie de limpiador donde ustedes ven que por aquí entra el aire, puede entrar por la parte superior, puede entrar por la parte lateral, pasa por un prefiltro. Tenemos un filtro EPA, miren que pues por eso lo llaman purificadores de aire. Un ventilador, tenemos un reflector UV y las lámparas UVC. Tenemos el filtro de PCO, de oxidación fotocatalítica, y tenemos un filtro final para al fin y al cabo ya entregar el aire al ambiente. Estos purificadores se utilizan dentro de los salones y generalmente son de uso residencial. A ver, la utilidad de estos limpiadores depende de la cantidad del catalizador. El catalizador es muy importante. El tiempo de contacto del aire y el contaminante sobre ese catalizador y la cantidad de luz UV que es entregada a la superficie catalítica. Por eso les digo, cada fabricante debe entregar una documentación muy buena de para qué sirve su dispositivo y qué es el contaminante que él puede atacar. Ahora, tenemos la radiación germicida UVC. La utilidad de estos limpiadores, perdón, ok, vamos a mirar los limpiadores, que estos pueden utilizar varias tecnologías, como lo vimos en las diapositivas anteriores, donde se utilizan prefiltro, filtro EPA, ventilador, lámpara UV, fotocatálisis, todo lo que queramos, y esos dispositivos los tenemos para compra en los almacenes y los podemos utilizar en el hogar. Todo dispositivo que produzca ozono no puede ser
utilizado en espacios ocupados. En eso es muy claro el estándar, o no el estándar, el documento de posición de ASHRAE, pero dice que el ozono también tiene unos límites permisibles. O sea, si el dispositivo produce ozono por debajo de la permisividad que este documento da y que la OSHAS o la EPA permite, no hay ningún problema con el dispositivo. Realmente se ha hecho mucha investigación sobre la ventilación, que es la toma de aire exterior como medio efectivo para diluir los contaminantes internos. Mientras que no ha sido igual el estudio para comprobar todas estas nuevas tecnologías como una alternativa realmente efectiva en el ahorro energético al disminuir la ventilación. Sin embargo, pues nosotros debemos tener en cuenta que hay información que está aumentando en tamaño y en calidad de estas nuevas tecnologías. Este documento de posición realmente aboga porque ASHRAE sea un líder mundial en los esfuerzos para estandarizar todas estas nuevas tecnologías, porque realmente hacia eso vamos tendiendo. Miren, ¿cuál es el problema según este documento? Los edificios pues contienen varios contaminantes y generalmente se producen de manera interna por material particulado y gases y vapores. Interno, los materiales del edificio producen eso, los ocupantes y la actividad que esos ocupantes tengan. No es lo mismo tener un edificio de oficinas a tener un gimnasio o a tener una fábrica de algún tipo industrial. Las fuentes externas de contaminación son el aire de ventilación, el tránsito, la actividad industrial y el medio donde estamos. No es lo mismo poner un edificio en medio de un bosque que meterlo en la zona industrial de Bogotá o en la calle, allá en la séptima que llaman, ¿de acuerdo? Realmente la exposición a estos contaminantes se reduce retirando los mismos por técnicas de filtración y limpieza de aire. Como estos métodos reducen la concentración de los contaminantes y por ende la exposición que vamos a tener los humanos, hay quienes opinan que se puede reducir la ventilación. Esta creencia es especialmente válida cuando tenemos un aire externo muy cargado de temperatura y humedad, que al inyectar mucho aire de ese, pues nos va a aumentar los temas de refrigeración en serpentín, en condensadora, el tema de latente. Y también tenemos que tener en cuenta algo: cuando estamos metidos en medio de una zona con una polución muy grande que se sale de los estándares que el 62.1 entrega, pues debemos reducir a como dé lugar la ventilación. Bogotá es uno de esos casos, ¿cierto? Y todas las ciudades que tengan problemas de calidad de aire exterior. A ver, propósito y alcance de este documento. Realmente es informar que existen tecnologías alternativas que tienen efectos positivos, benignos o negativos en cuanto a la salud de las personas, ¿cierto? Los efectos en salud deben ser entendidos como lo que impacta la parte fisiológica, los síntomas que las personas pueden tener, su calidad de vida, los resultados clínicos de morbilidad y mortalidad, porque la mortalidad es la tasa a la cual la gente se muere y la morbilidad es la tasa a la cual la gente se enferma. Estas tecnologías en este documento se caracterizan de forma muy rápida, porque no se profundiza en cada una de ellas, pero sí se describe el rol que cada una de ellas tiene y su impacto en la salud, pero eso depende del mantenimiento que se le haga y el reemplazo de las medias filtrantes o limpiadoras. Hay gente que coloca una lámpara UV y pasan los años y los años y los años, esa lamparita ya hace 15 años estaba para cambiar, pero como todavía tiene luz, la gente la deja. Lo mismo las medias de absorción. Se les deben hacer pruebas para saber cuándo hay que reemplazarlas, porque si no se pierde la efectividad de esas nuevas tecnologías. Los limpiadores en paquete, que son los purificadores de aire que veíamos, como los que están en la parte de abajo, siempre se integran con varias de estas tecnologías para entregar un mejor resultado y utilizar a nivel residencial. ¿Qué antecedentes tenemos? Hombre, los filtros mecánicos. Ya vimos que realmente es una estructura porosa en fibra que tiene varios tamaños y que siempre está colocada de forma aleatoria. Nunca se coloca de forma ordenada.
Los mecanismos, pues ya lo saben, que son el de impacto inercial, el de intersección y el de difusión. Y estos afectan a unas partículas dependiendo de ese tamaño. Es más, hay algunos filtros que se les aplica carga eléctrica para ionizarlos y mejorar su efectividad. Estas son las medias de los filtros mecánicos. Aquí tenemos varias. ¿Qué más tenemos nosotros? Hombre, los filtros electrónicos deben conectarse a una fuente eléctrica. No hay otra manera de que ellos funcionen porque trabajan por ionización generalmente. Cuando estos filtros son autocontenidos, su eficiencia se mide en el CADR. Vamos a hablar más adelante de qué es esto y quién lo regula, pero es como algo equiparado a la medición MERV del estándar 52.2 de ARRE. La mayoría de las tecnologías reportan sus más bajas eficiencias con partículas entre 0.2 y 0.3 micrones. Por encima y por debajo de estas medidas, las eficacias de estas tecnologías se aumentan. Aquí tenemos estos filtros eléctricos donde viene el aire, se pasa por un prefiltro, tenemos el ionizador, pasa por un colector y muchas veces se coloca un filtro final. Aquí vemos pues ya lo que es la polución o los contaminantes, se pasa por el ionizador, luego por el colector y sale el aire con muchas menos partículas. Y pues aquí tenemos un filtro donde se ve ya la conectividad a la parte eléctrica, la ionización y toda la filtración mecánica. La eficiencia y la eficacia, realmente esto depende de la eficiencia del filtro en un solo paso. O sea, ¿qué eficiencia tiene cuando el aire pasa una vez? No que pase y vuelva y pase y vuelva y pase. También impacta mucho el caudal de aire que pasa por el filtro, la localización del filtro y el tamaño de las partículas que vamos a manejar. Aquí vemos que depende del tamaño de la partícula, la eficiencia varía. Por ejemplo, en un MERV 11, miren cómo va aumentando la eficiencia cuando las partículas van aumentando el tamaño. El MERV 13 tiene mejores eficiencias en partículas más pequeñas y el MERV 14 pues tiene eficiencias del 75% en partículas de 0.3 micrones. Esto es lo que veíamos y aquí ustedes detectan que a 0.3 micrones el filtro EPA tiene una eficiencia del 99,97%, pero si nosotros vamos cambiando el tamaño de la partícula, el filtro EPA va dando otras eficiencias. Es más, esta es la peor eficiencia que tiene el filtro EPA en 0.2 micrones, lo que veíamos ahorita, ¿no? Y también vemos que la velocidad del aire, ojo, hay mucha gente que dice, venga, un MERV 11, ¿qué caída de presión tiene? No, eso tiene 0.8 cuando está obstruido. No, espere un momento. Mire que el filtro depende de la velocidad en la cara del filtro. Se puede calcular su caída de presión y esto depende del caudal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La caída de presión en los filtros no depende únicamente de su eficiencia, sino del caudal que se está pasando. ¿Cómo se mide la eficiencia de los filtros mecánicos? Pues tenemos el estándar hoy en día, el 52.2 de ARRE, donde ellos identifican tres tipos de partículas, la E1, E2, E3. La E1 de 0.3 a 1 micrón, la E2 de 1 a 3 micrones y la E3 de 3 a 4 micrones. Si ustedes se dan cuenta, un filtro MERV 11 para el rango 1 no tiene aplicación, no hay medidas. Para el rango 2 tenemos medidas del 65 al 80% y para el rango 3 tenemos medidas menores al 85%. Entonces, los filtros, pues es un error que el mercado ha venido teniendo porque se quedaron en el estándar 52.1, donde se hablaba de la eficiencia de los filtros, porque pues era otro tipo de pruebas que se le hacían, pero ya hoy en día solo tenemos el estándar 52.2 que da el método de prueba general para la ventilación de los limpiadores de aire o de los filtros mecánicos por el material por el tamaño de las partículas. Nosotros podemos hacer una comparación del estándar 52.2 del MERV con el 52.1, que es el que hablaba la gente de eficiencias, y también podemos irnos a Euroven, que son las eficiencias que
nos permiten la EN 779. Entonces vemos que un filtro MERP 13 equivale a un F7 en Euroven. Con eso ustedes pueden trabajar las diferentes eficiencias para cuando se van a comparar máquinas europeas. ¿Qué otros antecedentes tenemos? ¿Qué evidencia existe sobre los efectos de los filtros mecánicos y electrónicos en la salud? Miren, hay muchos estudios epidemiológicos que los hicieron estos señores que aparecen acá y con los años, donde muestran que la rata de muerte, los ingresos a hospitales y el aumento de casos de asma en la salud se aumentan con el incremento de la concentración de partículas en el aire exterior. Entonces, como se aumentan las partículas en el aire exterior, se inyectan más partículas a la parte interna y se daña la calidad de aire interior. Por eso, las personas están más expuestas a esos problemas. Y si nosotros disminuimos eso con una buena filtración del aire de ventilación, mejoramos un poco los efectos de salud. Porque todos estos son los contaminantes que tenemos del exterior, ¿cierto? La parte de las industrias, automóviles, los fertilizantes, los incendios, el smog, las personas, todo lo que está afuera, y debemos manejarlo en una unidad de tratamiento de aire, una unidad de manejo de aire que tenga todos sus prefiltros, filtros, serpentines. Y si, mire, aquí es importante que tiene un filtro de gas, de carbón activado, y tiene un filtro terminal. O sea, en el tema de tener una manejadora comercial o un mini split o un cassette con una mallita que no alcanza a hacer sino por ahí MERP 2, no nos da ninguna garantía de que vamos a tener unos espacios interiores con una buena calidad de aire interior. Vamos a pasar ahora a los solventes. Esos limpiadores con solventes son los que hablábamos ahorita de que hay una reacción física que es la absorción y es la retención de los contaminantes gracias a un material poroso y a las fuerzas de Van der Graaf, donde ellas logran alar esos gases contaminantes y mantenerlos en la superficie, porque hay una diferencia grande entre lo que es la absorción, que es retener en la superficie de un material contaminantes, y la absorción con B, que es meter esos contaminantes o meter algo dentro de otro cuerpo. Cuando hablamos de la parte química o de la quimisorción, realmente aquí se combinan las dos. Los materiales en su media sorbente manejan la absorción y ayudan a generar unas reacciones químicas de esos contaminantes para desmembrarlos, para desintegrarlos, y por eso es que ese proceso no es reversible, porque después de que ese contaminante se desintegró, ya no lo podemos volver a unir, mientras que por absorción él sí se puede desprender de la media sorbente. Muchos ejemplos de esto, pues, por ejemplo, es la alúmina activa que se impregna con permanganato de potasio o de sodio. El carbón activado también se puede impregnar con muchos compuestos ácidos o básicos. Ustedes han escuchado ese tipo de equipos, ¿cierto? Entonces, generalmente estos tipos de sistemas deben tener los componentes el físico y el químico para eliminar varios contaminantes, pero esto debe ser evaluado dependiendo de la necesidad. Les repito, no es venga, compremos carbón activado que eso sirve contra todo, no, espérenme. ¿Cuál es el problema que usted está manejando? ¿Cuál es el contaminante que quiere llevar a un punto de eliminación que quede su concentración dentro de lo permitido? Y entonces, en base a eso, es que tenemos que entrar a hablar con los fabricantes, porque no todo funciona, ¿ok? Tenemos que hay unos solventes que son no polares, y eso nos puede impactar la capacidad de absorción dependiendo del punto de ebullición, del peso molecular y la concentración de los contaminantes que nosotros vamos a tratar. Los contaminantes con un peso molecular menor a 50, que tienen una alta polaridad, como los formaldehídos, el metano, el etanol, no son fácilmente absorbidos y mucho menos en bajas concentraciones. La absorción de las moléculas de gas que son polares, pues son mejor eliminadas por absorbentes que también deben ser polarizados, mientras que los absorbentes que no son polarizados son mejores
para eliminar las moléculas de gases que no son polares. Por ejemplo, el carbón activado tiene una superficie que es no polar. ¿Cuál es la eficiencia de estos filtros o limpiadores absorbentes? Realmente eso varía, como hablábamos, con la velocidad con que los contaminantes alcanzan la superficie de la media. Generalmente las velocidades son muy bajas, por eso estos filtros o estos dispositivos de absorción y de quimisorción son muy grandes, demasiado grandes, porque la velocidad de paso debe ser muy baja para que el material absorbente logre retener esos contaminantes. También tenemos que tener en cuenta que de pronto no todo el contaminante hace contacto con la superficie y las fuerzas de atracción son muy bajas, entonces los contaminantes pasan derecho. Y tenemos que ver cuáles son los absorbidos y cuál es la rata de desorción, porque así como estos elementos están incluyendo o absorbiendo contaminantes, también se van desprendiendo por la desorción. Entonces, hay que determinar el ciclo de vida de esos solventes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que tomar muestras periódicas para hacer pruebas en campo. De pronto hay que hacer un monitoreo constante, en línea, en tiempo real del contaminante. Venga, vamos a controlar el dióxido de carbono o el monóxido. Bueno, midámoslo. Uy, se está subiendo la concentración. Venga, de pronto la media que estamos utilizando o el solvente está saturado. Vamos a revisarlo, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta todas esas consideraciones para conocer la vida útil y el punto de mantenimiento de esos solventes. ¿Qué evidencias hay sobre los efectos en salud de estos limpiadores? Realmente no hay muchos datos empíricos de prueba que puedan llegar a una conclusión de que estos limpiadores sí tienen algunos beneficios, o sea, efectos positivos en la salud. Pero sí hay de manera anecdótica datos que describen estos beneficios de la limpieza del aire en algunas escuelas. Por otra parte, en laboratorios se han hecho investigaciones sobre los efectos de estos limpiadores, sobre el impacto que las personas tienen al entrar a un laboratorio y oler el aire extraído de un sistema de pruebas. El resultado realmente fue satisfactorio porque las personas como que no percibían o decían, no, me parece bien la calidad de aire o la intensidad de los olores que se están presentando. Pero esta prueba se hace con visitantes y no con residentes. Ustedes saben que cuando uno es un residente de un ambiente y se presenta un olor, poco a poco nos vamos adaptando y al cabo de un tiempo ya ni siquiera lo percibimos. De todas formas, esto no se contempla en este documento de posición como un resultado en salud, pero sí puede ser un indicador que se puede mejorar la calidad de aire interior por medio de los olores penetrantes y por ende se puede mejorar la salud. Hay otra tecnología que son los limpiadores por fotocatálisis oxidante o los fotocatalíticos, que por sus siglas en inglés vamos a llamarlos PCO. Realmente esto es una reacción netamente química por oxidorreducción, gracias a una luz. Los gases y las partículas absorbidas sobre la superficie de un material catalítico se desintegran químicamente. ¿Cuáles son los catalíticos que más se utilizan? Pues el dióxido de titanio es el más utilizado, pero tenemos estos otros que son, pues, dependiendo de la aplicación, utilizados. También se pueden utilizar unos dopantes para tener un mejor rendimiento en el metal fotocatalítico. El fotocatalizador genera unas especies reactivas de oxígeno que permanecen en la superficie cuando están expuestas a la luz UV. Por eso es muy importante que en la fotocatálisis la lámpara UV se cambie en la forma adecuada y se le haga un mantenimiento en la eventualidad que se necesite para que tenga limpieza. Y los rangos de longitud de onda son los que se requieren para el tipo de contaminante que vamos a utilizar. No solo, aquí no se puede utilizar solo la VC, podemos utilizar la VA o los otros rangos de luces UV, dependiendo de los contaminantes que vamos a atacar, ¿cierto? Esas especies de oxígeno que generan y que se depositan sobre el catalítico son altamente reactivos con los gases que son absorbidos
y las partículas biológicas. Entonces, lo que hablábamos, mire, ellos, las fuentes de luz que utilizan los dispositivos que manejan esta tecnología son la luz negra, que es la VA, la VC, que son las lámparas hermicidas, y también tenemos las V de vacío, que son las lámparas que generan más ozono, ¿cierto? Entonces, casi todos los contaminantes orgánicos y gaseosos que están en el aire y los microbios están sujetos a una descomposición por PCO. O sea, esta tecnología, ASHRAE dice en este párrafo que aplica muy bien para muchos contaminantes orgánicos y gaseosos y microbianos, aunque no lo dice explícitamente. ¿Cuál es la eficiencia de esta tecnología, hombre? Pues ellos, como les decía, varían desde unas eficiencias muy bajas a unas eficiencias muy altas, y todo depende de los contaminantes que estemos manejando. Tienen unas altas eficiencias cuando manejamos compuestos oxigenados como alcoholes, ketonas y aldehídos. Dicen que su eficiencia es media cuando se habla de aromáticos como el benceno, y que son muy bajos cuando se tienen compuestos clorocarbonados como el clorometano. Entonces, miren que esto aplica y tiene buenas utilizaciones, pero sí hay que mirar para qué lo vamos a usar. ¿Cuáles son las ventajas de esta fotocatálisis? Hombre, pues que la caída de presión estática es baja o es nula, nos ayuda mucho para la potencia del ventilador y los ahorros energéticos, habilidades para tratar una amplia gama de compuestos que podemos combatir, y tiene un ciclo de vida bastante largo. También el documento menciona que tiene unas desventajas, como la energía de la lámpara, que realmente es muy mínima, pero ellos la manejan. Los costos que tiene el reemplazo de la lámpara, pues los filtros también lo tienen y todo, pero aquí se mencionan. Hay unas posibilidades de generar ozono, y cuando hay un proceso de oxidación incompleta se pueden generar sus subproductos que pueden llegar a ser peligrosos. ¿Cuáles son las evidencias que hay de los efectos de la salud de la fotocatálisis? Realmente algunos estudios mostraron efectos sobre la perceptibilidad de la calidad de aire. Se evidenciaron unas reducciones que son significantes en el porcentaje de personas insatisfechas por calidad de aire interior contaminadas con fuentes no humanas, o sea, con contaminantes que no tienen que ver nada con los bioefluentes. Pero cuando se utilizaron ya contaminantes generados por los humanos, la perceptibilidad de las personas de una calidad de aire interior buena disminuyó. El último resultado realmente, estos señores que están ahí en negro, el Kolarek y Wargocki, en el 2010, concluyeron que de pronto era por la oxidación incompleta del alcohol, que es un efluente humano que se genera con mucha cantidad o en gran medida por nosotros. Venimos a las lámparas germicidas, las luces UVC. Realmente ASHRAE dice que esta desinfección UV es usada para degradar material orgánico e inactivar microorganismos. Tenemos que tener en cuenta algo: las luces UV no son un filtro, y si pasan bacterias que se degradan o que se inactivan mejor, pues ellas quedan en la corriente de aire, y si son muchísimas, tienen que llegar a alguna parte y también pueden generar algún efecto negativo en las personas. Por eso es recomendable que cuando utilicemos lámparas UV, aguas abajo, se utilice también filtro. Aquí vamos a ver lo que es de nuevo la gama de los rayos UV, pero ya con esta tecnología germicida de UV, si no podemos utilizar rayos UVA o de vacío, o no. Solo podemos utilizar los VC, y realmente la que tiene la mejor longitud de onda o la mayor eficacia en esa inactivación y la degradación es a 265 nanómetros. Pero comercialmente las lámparas que se consiguen son a 254 nanómetros. Podemos tener tecnologías de in-room, que es cuando está desocupada la sala, se mete una lámpara de estas y con gran irradiación germicida UV se desinfecta la habitación, se apaga, se saca, y ahí sí se ingresa el nuevo paciente. No es para tiempo constante. Tenemos las upper room,
que son las lámparas UV que se colocan en la parte alta de los salones, y tenemos las que son muy, muy utilizadas por nosotros, las que se utilizan en las manejadoras y en los ductos. ¿Qué nos dice el documento de la eficiencia de las lámparas UV para inactivar los microorganismos? Y en el aire y en las superficies, dice que ha sido muy demostrado que los mejores resultados que se han encontrado a largo plazo ha sido aguas abajo del serpentín, que por experiencia de todos los que han trabajado con estas tecnologías, sugieren que cuando el aire está en movimiento, o sea, en los ductos, hay que tener mucho cuidado porque los resultados pueden bajar un poco la eficiencia debido al poco tiempo de exposición de esos microorganismos a la luz, que se pueden alcanzar, mire, eficiencias del 90% o más bajo unas condiciones especiales, pues dependiendo del tipo de contaminante microbial, de qué intensidad de luz UVC estamos utilizando, del tiempo de exposición, de la ubicación de la lámpara y la distancia al contaminante, del ciclo de vida. No es lo mismo esta lámpara recién instalada y nueva que dentro de un año o dentro de 2 años. ¿Cuál es la limpieza de la lámpara? Si colocamos filtros aguas arriba de esa lámpara para evitar que el material particulado se deposite en la lámpara y baje la posibilidad de que la lámpara funcione bien, el movimiento y el patrón que el aire tenga, la temperatura y humedad relativa. O sea, hay muchas condiciones que impactan la efectividad. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque en el documento diga que la efectividad está comprobada, compremos una lámpara UV y pongámosla donde es. No, un momento, eso es lo que no quisiera yo. Cuando vamos a utilizar una tecnología de estas, yo les recomiendo que se asesoren mucho con el fabricante, que es quien en realidad conoce su dispositivo, se soporten en documentación que haya de estudios y traten de hacer su mejor desarrollo. Realmente, pues eso es la ingeniería, ¿no? La ingeniería no es hacer cálculos y montarlo, ¿no? La ingeniería es encontrar una solución que sea la mejor posible a un costo que sea muy, muy interesante. Y la eliminación de todos los aerotransportados se da de una mejor manera cuando combinamos esta tecnología de lámparas UV con una prefiltración y con una filtración de partículas aguas arriba de la lámpara y una filtración aguas abajo que detenga todas las partículas microbianas que se inactivaron, que es lo que les comentaba ahorita. Bueno, la eficiencia. ARRE tiene desarrollado el estándar 185.1, que es donde él da la metodología para hacer las pruebas de las luces UVC usadas en manejadoras y ductos para inactivar microorganismos aerotransportados, o sea, los que están en el aire. El 185.2 también tiene una metodología para probar la efectividad de la inactivación de estos microorganismos, pero ya es en las superficies que son irradiadas, que son generalmente los serpentines y los paneles de drenaje. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos sobre la salud según el documento? Pues muchos estudios direccionan a que debemos utilizar estas tecnologías en instituciones de salud y algunos han demostrado beneficios en pacientes altamente susceptibles, o sea, los que son inmunocomprometidos. Eso lo hicieron Miller y Mermasad en el 2010 y en el 2002. Sin embargo, hay evidencia limitada de los efectos directos de las lámparas UVC sobre la salud, ¿ok? De pronto, indirectamente sí impactan, pero directamente no. Menzies en el 2003 mostró una reducción significante en los casos de autodiagnóstico en síntomas de salud aguda relacionada con el trabajo cuando se instaló un sistema de lámparas UV que irradiaba el serpentín y el drenaje comparado a esta misma población de oficina cuando se apagaba este sistema de lámparas UV. Los sistemas que son los upper room aplicados en las escuelas, en cuarteles militares, en refugios, han proporcionado unos efectos inconsistentes sobre la tuberculosis, sarampión, influenza y resfriados comunes, pero no se ha podido evidenciar por qué se dieron esas mejoras al aplicar este tipo de tecnología. En el caso del edificio enfermo, no se ha encontrado una reducción en agentes microbiales y endotoxinos
aunque la evidencia más fuerte de beneficios en salud es la que entregó Menzies en el 2003. O sea, tenemos un edificio enfermo, la solución es poner lámparas UV, ¿ok? Porque ahí hay problemas en ductería, en las paredes, en los materiales. Tenemos que empezar a buscar una solución más adecuada para eso. También se ha mostrado que este tipo de tecnología reduce la infección en la tuberculosis cuando se utilizan ratones de laboratorios y se les inyecta el aire que se extrae de la sala de estos enfermos de tuberculosis. O sea, esos ratones no se han enfermado y es estudios del 57, del 62 y de 2009. También hay otros estudios de laboratorio donde se han eliminado virus y bacterias que están en aerosol de forma eficiente con los rayos UV. Por todos esos estudios y por toda la documentación que ARRAY tiene, menciona y dice que la tecnología de rayos UVC, que sea upper room, in room y en ductos o en manejadoras, se deben hacer muchas investigaciones y hay que priorizarlas para desarrollar una ingeniería más profunda en el control de las enfermedades aerotransportadas para disminuir su propagación. Y eso lo da en el documento de posición de las enfermedades infecciosas aerotransportadas que lo explicamos hace aproximadamente unos 15 días. Ese documento también, cuando quieran, y la presentación se las podemos dar. También está el webinar de eso montado en YouTube y en Facebook y en LinkedIn. Estos purificadores, ahora pasamos, a los purificadores con múltiples tecnologías, que son los de hogar, los que nosotros podemos tener. Ellos mezclan las tecnologías de filtración, de fotocatálisis, de rayos UV, de absorción, para generar limpieza en el aire. Y mire, hay muchísima variedad. En Estados Unidos principalmente se manejan muchos purificadores de aire y se comercializan bastante. Y miren, ya tienen unos modelos bien aerodinámicos, bien modernos, para que no se vean tan feos. En esos purificadores, las pruebas son regidas por la Asociación de Constructores de Aplicaciones de Hogar y se dan en el CADR, que como se nos decía es un equivalente del MER, solo que estos dispositivos se miden para polvo, humo de cigarrillo y polen, y no para material particulado o para algún otro tipo de gases. Realmente es que no hay muchos datos en estos momentos que nos puedan dar algunos indicadores de cómo impacta la salud estos elementos purificadores portátiles. Hay otros purificadores que son con generación de ozono. Aquí hay que tener mucho cuidado. Miren, el documento de posición es muy delicado en este tema, porque todo dispositivo que genere ozono generalmente es porque está utilizando energía eléctrica. Y esto en el ozono en concentraciones superiores a las permitidas, que son 10 partes por billón, pues ya empieza a ser nocivo y perjudicial para la salud. Por eso, hay que tener mucho cuidado. Cuando se va a generar eso y se utilizan esos dispositivos, pasa como las lámparas UV in-room. Solo se pueden usar cuando no hay nadie que esté dentro de los lugares que se van a purificar. De todas formas, hay unos purificadores de ozono que producen ozono, pero con ese ozono reducen la concentración de otros contaminantes. Entonces, digámoslo así, eso peca y empaca. ¿Ok? A ver, la filtración y la limpieza del aire versus la ventilación. Aquí es donde está lo importante. ¿Qué es mejor? ¿Ventilar? O sea, tomar aire de afuera e inyectarlo, o filtrar y limpiar el aire. Entonces, miren, la filtración y la limpieza del aire reduce la exposición a contaminantes seleccionados que son generados en el interior de los edificios, al igual que la ventilación. Los dos funcionan para reducir la concentración de contaminantes al interior. Pero, la ventilación no es efectiva cuando queremos reducir los contaminantes del aire exterior. Ahí le van ganando un poco las nuevas tecnologías de filtración y limpieza. La efectividad de la filtración y la limpieza del aire es frecuentemente expresada, escuchen esto,
como una cantidad equivalente de ventilación para lograr el mismo efecto. O sea, generalmente los fabricantes de estas tecnologías siempre tratan de mostrar, y es permitido por ASHRAE, cuánto nos impacta la ventilación utilizar tecnologías de filtración y de limpieza. Pero hay que tener mucho cuidado con algo. El aire de ventilación reduce la exposición a contaminantes generados en el interior, pero la filtración, la limpieza del aire se ocupa de un grupo de contaminantes particulados, gaseosos, microbianos, que están al interior y al exterior. O sea, esta comparación nos lleva como a demostrar de que una solución muy acertada es unir las dos tecnologías, la ventilación y tener una muy buena filtración y utilizar dispositivos de limpieza del aire. ¿Cuáles? Depende de dónde vaya a hacer usted su proyecto. Además, el estándar 62.1 permite la unión de la limpieza y la filtración del aire cuando hacemos nosotros una recirculación, porque por el procedimiento de IAQ, que es el tercer procedimiento que tiene este estándar para calcular la cantidad de aire que hay que ingresar, podemos reducir esas cantidades utilizando tecnologías de filtración y de limpieza de aire. Ahora, miren que aquí hay un tema interesante, porque nosotros podemos considerar la superposición. Venga, tenemos contaminantes de fuerzas, de fuentes internas, pero también tenemos contaminantes de fuentes externas, que hay una diferencia relativamente pequeña, pero el uso de la ventilación incrementada, sin ningún tipo de filtración o limpieza de aire, puede resultar en que, venga, la ventilación diluye los contaminantes internos, pero nos mete contaminantes externos. Entonces, el estándar 62.1 es muy claro en que o utilizamos MERV 8 para el aire de ventilación o utilizamos MERV 11, y esto depende de las concentraciones de material particulado PM2.5, PM10, que estén dentro de los rangos que ASHRAE y las sociedades pertinentes de Estados Unidos permiten. ¿Ok? ¿Cuáles son las conclusiones y las recomendaciones que hace este documento de posición? Realmente todo lo que él dice se basa en información de literatura, estudios, que siempre se habla de edificios comerciales y públicos en este documento de posición. Aquí no se dice ni se menciona nada de instituciones de salud. Aquí no se van a definir niveles de eficiencia mínima donde uno diga, no, mire, el documento de posición dijo que si la eficiencia del limpiador de aire y del filtro era tanto, entonces quitemos la ventilación y es mejor. No, esto no está diciendo nada. Simplemente da lineamientos y saca unas conclusiones para que esto funcione. ¿Por qué? Porque todo depende del diseño que se haga. Por eso les digo, no tomen decisiones aleatorias, porque ASHRAE siempre está mencionando que las lámparas UV son una solución muy buena, pero no son la solución para todo. Y de pronto se toma la solución de lámparas UV mal diseñado o mal seleccionado o mal usado o mal instalado, y no se van a obtener los resultados que se quieran y se le va a echar la culpa a la tecnología, y no es la tecnología, es el diseño, es la selección, es la instalación, es la operación, es el mantenimiento. Todo eso influye en estas tecnologías. Pero la primera conclusión es, miren, todos los filtros donde las partículas son unidas a la media filtrante, o sea, la filtración mecánica, tiene una documentación muy fuerte donde dice que son capaces de bajar la concentración del material particulado en el interior. Esto realmente tiene muy poca información donde se manifieste que esta filtración mecánica tiene efectos positivos en la salud. Solo se ha mostrado en el caso de los resultados cuando hay alergias y asma, porque obviamente se bajan la concentración interna y se reduce el polen, las esporas y todo lo que pueda ingresar de afuera para las personas que tienen alergias o asma. Pero el síndrome del edificio enfermo no se ataca con esto. ¿Listo? Se predice que con esta tecnología puede haber una reducción de la morbilidad y de la mortalidad, pero realmente no hay una verificación empírica, real, testeada, que mencione eso. Cuando tenemos una tecnología de filtración mediante la generación de campos eléctricos o de iones, o sea, los filtros electrónicos,
pues realmente hay una consideración de eficiencia desde muy altas a muy bajas. Además, estas tecnologías pueden generar ozono y como tal se debe manejar por unos medios aguas abajo de estos generadores de iono y de estos campos eléctricos para reducir esas concentraciones de subproductos que puedan ser nocivos. Los limpiadores solventes que han sido documentados como reductores en la concentración de gases peligrosos tienen muy poca evidencia de su efectividad a largo plazo. O sea, no se sabe cuánto dura ese sorbente, mucho, poco, cómo es la cosa. No hay datos exactos de ese tipo de tecnologías. Cuando los limpiadores realmente utilizan la fotocatálisis, pues han documentado muchas cosas que eliminan contaminantes peligrosos. Sin embargo, hay tecnologías o dispositivos que utilizan fotocatálisis que son inefectivas, reduciendo la concentración de contaminantes de forma significativa. Las tecnologías de filtración, ya eso la vimos, y las tecnologías UVC han sido demostradas como inactivadoras de virus, bacterias y hongos. Eso sí, tengan la plena seguridad que funcionan bien. Los limpiadores de casa son para uso residencial y generalmente poseen varias tecnologías que son los purificadores que vimos. Y las tecnologías de filtración y limpieza son posibles soluciones atractivas para reducir la cantidad de aire de ventilación mediante un cálculo ajustado al procedimiento de IAQ entregado en el estándar 62.1. En el apéndice E de este estándar se da toda la formulación de esta manera de reducir, pero es mejor que nos acompañemos de los fabricantes. O sea, tengan en cuenta que si nosotros disminuimos ventilación, bajamos capacidad térmica. Si bajamos capacidad térmica, bajamos tonelaje de refrigeración. Eso disminuye precio de equipos, disminuye precios de consumo, ahorramos dinero para el cliente y nosotros ganamos posiblemente también proyectos al aplicar todas estas nuevas tecnologías. ¿Cuál es la posición de ASHRAE frente al uso de la filtración y la limpieza del aire? Dispositivos que generen ozono en el proceso de limpieza de aire y que pueden subir la concentración por encima de lo permitido no se pueden utilizar en espacios ocupados. Eso es radical ASHRAE. Y todas las tecnologías de limpieza de aire deben ir acompañadas de documentación de su rendimiento en la eliminación de contaminantes específicos. O sea, no es que alguien nos venda el equipo como la solución a todo. No, depende de lo que nosotros estemos buscando. Bueno, hasta aquí llega la primera presentación. No sé cómo estamos de preguntas. Ingeniero Rubén. Sí, señor. Tenemos, pues hace un momento, el participante Alex Eduardo me comentaba que tenía una pregunta. No sé si la puede realizar o... No, por favor, me la lees, que no la estoy viendo. No, es que me dijo que iba a hacer una pregunta, pero no la escribió en el chat. Ah, ok. Pues miremos a ver si le podemos abrir el micrófono, por favor. También tenemos aquí, mientras lo ubicamos, una pregunta o comentario de el ingeniero José Pablo Naranjo. Voy a leer textualmente para, pues, de pronto no malinterpretar o cambiarle el sentido de la pregunta. Dice, una pregunta constructiva. Podemos entender que al ser ASHRAE una autoridad importante en este tema, las tecnologías que aún no se mencionan allí deben esperar a que sean validadas por ellos o tengan suficientes soportes técnicos. Ejemplo, equipos de ionización bipolar, diferente a filtros ionizantes o electrostáticos. Sí, a ver, bueno, ASHRAE aquí realmente lo que genera es una posición sobre unas tecnologías que ellos mencionan. Y lo que veo que es muy constante es que todavía no hay documentación suficiente de estudios realmente empíricos que demuestren que esto impacta de forma positiva o negativa en la salud de los
ocupantes. Realmente este documento no habla mucho de si la tecnología se puede aplicar, no se debe aplicar, si funciona con un contaminante, si funciona con otro. No, por eso les decía, cada fabricante de las tecnologías que aparezcan acá o de unas tecnologías que no estén, porque es obviamente importante mencionar, y ARRE lo tiene claro, que la innovación se tiene que dar máxime en este momento tan crítico que el mundo está viviendo, con un coronavirus que empezó esta pandemia, pero pueden venir muchas más. Necesitamos innovación en tecnologías. Y mientras ARRE hace un estudio, ARRE siempre yo he visto que tiene problemas, que menciona estudios muy antiguos. Este documento, como relativamente es nuevo, ya vemos estudios de 2010, 2012, 2013, pero en la mayoría de estándares que yo he podido investigar y evaluar de ARRE, tienen investigaciones de los 90, del 2000, o sea, es información un poco desactualizada, entre comillas, pero no, por eso les digo, lo importante es que el fabricante, y ARRE también lo recomienda, entregue información clara de qué nos está ofreciendo y que nos ayude en el planteamiento de la solución, porque ARRE no está diciendo si es buena o es mala la tecnología. Aquí lo único que están siendo pues muy enfáticos es en si impacta positivo o negativamente en la salud de las personas. Pero todas las tecnologías deben ser abiertas a un mundo globalizado como el que tenemos hoy, y considero que todos los desarrollos tienen que ser bien recibidos, pero hay que documentarlos bien. Gracias. No sé si quedó respondido. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, ingenieros. ¿Cómo se debe complementar las labores de mantenimiento para solucionar el síndrome del edificio enfermo? Bueno, eso realmente es un trabajo bien duro, porque hay muchas soluciones o muchos planteamientos que se pueden hacer con el síndrome del edificio enfermo. Tiene que haber una investigación preliminar. Esto no es de que hay un edificio enfermo, pongámosle un ventilador, inyectemos aire y un filtro y se acabó. No, eso es muy particularizado. Hay que tener muy claro qué es lo que está impactando ese edificio para poder desarrollar una solución ingenieril que sea muy cercana a la mejor, o sea, una muy buena opción, y que tenga unos costos que sean asequibles para el cliente. Pero no hay una solución mágica para el edificio enfermo, porque cuando se habla de edificio enfermo realmente es un edificio donde hay mucho ausentismo, muchas recaídas, hay mucha morbilidad, la gente se enferma mucho, pero hay que ver de qué se enferma. Generalmente son problemas del tracto respiratorio, pero pueden haber otro tipo de síntomas, ¿cierto? Entonces hay que revisar cómo están los ductos, cómo está la toma de aire exterior, de dónde la estamos tomando, qué condiciones tenemos al interior, qué está generando contaminantes dentro del edificio. O sea, son muchas las cosas que hay que evaluar, y depende de los problemas que tengamos, es la solución que hay que plantear. Ok, continuamos aquí. Janier Piñeros escribe, cuando el cliente solicita filtros al 35%, 65%, 85%, se validan con 0.3 micrones de las partículas. ¿Hay una equivalencia en el STD 52.1 y 52.2? Sí, hay la equivalencia. No sé, ¿están viendo todavía mi pantalla? Sí. Ok, voy a mostrar aquí la pantalla. Esta es la equivalencia. Es más, no es solo con el estándar 52.1 y 52.2, sino también con el EN 779, que es la norma europea para ratificar. Miren, los europeos hablan de eficacia, los americanos hablan de eficiencia, y yo soy más amigo de hablar de eficacia, porque realmente aquí es cuánto material particulado es capaz de detener el filtro, ¿cierto? En su media filtrante. Y entonces eso es eficacia y no eficiencia. ¿Ok? Pero sí, aquí la tiene, y si la necesitan se la podemos enviar. Ok, dice el ingeniero José Pablo que muy claro, que gracias por la respuesta. Continuamos aquí. Daniel Osorio nos pregunta, ¿este documento nos ayuda a seleccionar el tipo de filtración según el uso a la cual vamos a intervenir en refrigeración o solo ventilación? Bueno, este documento realmente no menciona nada de lo que él pide.
es más prescriptivo el estándar 62.1. Aquí lo que nos menciona son las tecnologías que nosotros podemos utilizar para filtrar y limpiar aire, pero la cantidad y el tipo de filtro que debemos utilizar está en otros documentos, como el estándar 62.1, si es para temas comerciales, y es una ventilación mínima para una calidad de aire interior aceptable. Ahí nos va a mencionar unos grados de filtración, pero que son mínimos, podemos meter más. Si es para temas hospitalarios, tenemos que irnos al estándar 170, que es el de ventilación para instituciones hospitalarias, pero este documento no le va a entregar la información que nos está requiriendo. Ok, con respecto a la pregunta anterior, Daniel Piñero nos solicita que por favor le enviemos, si es posible, esa información de las equivalencias. Sí, claro, nos pueden escribir al correo quien lo necesite y con el gusto se la podemos enviar. Listo. Nicolás David Castañeda escribe: buenas tardes, en el mercado están vendiendo un producto purificador de aire en ducto. ¿Es posible que opere correctamente en salas de teatro? Bueno, aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué contaminante es el que usted quiere controlar en su sala de teatro? ¿Y qué contaminante es el que controla el dispositivo que usted dice que están vendiendo como purificador de aire? Si ese dispositivo tiene documentación por el fabricante que impacta positivamente el contaminante que usted tiene, yo creería que sí es la solución. Ahí es donde viene el juego ingenieril, ¿de acuerdo? Pero tenemos que parear lo que nosotros necesitamos con lo que nos está ofreciendo el fabricante, porque no sé personalmente qué purificador es, pero si ataca lo que él quiere reducir y bajar concentración, es perfecto, lo debe hacer. Si no, pues hay que buscar una solución que de pronto ese purificador toca adicionarle unos filtros o toca adicionarle una media absorbente, o debemos utilizar un filtro eléctrico, o debemos utilizar fotocatálisis o un filtro EPA. O sea, las soluciones a veces no son tan sencillas, pero a veces sí lo son. Ahí es donde viene el impacto de la ingeniería. O sea, esos temas específicos nosotros le podemos colaborar, pero necesitamos un poco más de claridad en el requerimiento. Diego pregunta: ¿ASHRAE se ha pronunciado respecto a las tecnologías para la filtración frente a la lucha contra el COVID-19? Sí, claro, ASHRAE, pues no precisamente de eso, ¿no? Pero sí se han pronunciado. RIVA también se ha pronunciado. Que RIVA es como la FAYAR. La FAYAR es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y RIVA es la Federación de Asociaciones de Aire Acondicionado pero europeas. Y ASHRAE también han emitido de cómo se deben manejar las salas de aislado. La Organización Mundial de la Salud también ha enviado documentos de cómo enviar cómo manejar las salas de aislados que van a tener pacientes infectados. Para reducir la infectibilidad es muy difícil por filtración, porque el principal medio de contagio es el contacto directo. O sea, el virus donde esté, si usted lo toca y se lo lleva a las mucosas de los ojos, la nariz o la boca, es muy probable que se infecte. No es seguro. ¿Por qué? Porque es que su sistema inmune puede luchar y repeler de inmediato ese virus. ¿De acuerdo? Entonces, el filtro no hace mucho para prevenir el contagio. Realmente estamos esperando que hayan algunas investigaciones. Esto es muy nuevo, este coronavirus, y queremos saber o consideramos que hay más posibilidades que tecnologías de limpieza de aire funcionen mejor en evitar la propagación que las tecnologías de filtración. Ok, continuamos aquí. Luis Felipe nos dice: ¿se recomendaría instalar lámparas UV en las resistencias de recalentamiento aguas abajo del filtro terminal en un quirófano? Bueno, eso se lo repito, hay que hablarlo con el fabricante. Generalmente esas lámparas UV se instalan aguas abajo del serpentín porque es la parte húmeda donde hay más proliferación microbiana y bacterial, y ahí es donde tenemos que inactivar más. También se utiliza en ductos, se utiliza en las partes altas de las salas y se utiliza al interior de las salas, pero solo cuando están desocupadas. Esas son las posiciones que
los fabricantes de lámparas UV deben manejar, y hay que hablar con ellos y mirar qué tipo de lámpara UV requiere para su aplicación y qué es lo que quiere combatir, lo mismo. Pero siempre tenemos que estar como, ¿qué es mi necesidad? Señor fabricante, tengo esta necesidad. ¿Su producto aplica o no aplica para mi necesidad? Listo. Seguimos aquí. Por último, si hay mucha molestia, es saber si esta información será enviada al correo. Saludos. Y sí, pues la charla está siendo grabada. La información que requieran particularmente la pueden solicitar. Al final de la charla les voy a dejar mis datos y con mucho gusto les podemos colaborar. Aquí hay otra pregunta, dice, ingeniero, una pregunta, ¿con qué criterio podemos seleccionar el tipo de filtro, si debe ser plisado, de bolsa y demás para aplicaciones de laboratorios farmacéuticos? Bueno, mire, para laboratorios farmacéuticos, realmente esos filtros por lo general van en la unidad manejadora. El fabricante es quien debe considerar cuál tipo de filtro va a hacer, si va a ser un filtro rígido, si va a ser un filtro de bolsa, porque el tipo de filtro en últimas no nos interesa. Lo que nos interesa es cumplir con lo que la normatividad mande en cuanto a calidad de aire se refiere, porque los laboratorios generalmente exigen una calidad de aire tipificada con ISO 7, ISO 8, ISO 6, ISO 5, y eso se consigue por medio de filtraciones, de cantidades de aire, o sea, de cambios por hora, las veces que el volumen de aire de la sala pasa por el filtro, y nosotros lo que hacemos es que en esas manejadoras vamos escalando la filtración para ir protegiendo los filtros de alta eficiencia, que son los más costosos. Pero no debemos meternos en una decisión que el fabricante debe tomar, y es qué tipo de filtro va a utilizar. El filtro bolsa tiene unas ventajas, que tiene mucha más área para hacer filtración, pero su eficiencia, MERV 8, es la misma que un filtro rígido MERV 8, ¿de acuerdo? Entonces, no varía. Lo que sí es importante es que no podemos cambiar es el grado de filtración que se requiere. Ok, Ricardo nos pregunta, dice, entiendo que las estrategias mencionadas están enfocadas para ambientes hospitalarias. ¿Hay alguna recomendación o estrategia mínima para espacios de oficinas? Bueno, yo creo que aquí nuestro amigo, ¿cómo se llama? Ricardo. Ricardo. A ver, Ricardo, voy a hacerle claridad en algo. Este documento de posición tiene una parte donde dice que todo lo que menciona acá aplica para edificios típicos, o sea, los comerciales y los públicos, pero que no aplica para instituciones hospitalarias. Las instituciones hospitalarias, por ejemplo, ARREI, las maneja con el estándar 170 y el manual de diseño de clínicas y hospitales. Con eso es que tenemos que hacer esos diseños, porque eso es otra historia, la parte hospitalaria. Esto es como para la parte comercial. Quiero hacer un paréntesis. ACAIRE, nuestra Asociación Colombiana del Aire Acondicionado y la Refrigeración, también se pronunció y ha sacado comunicados y ha hecho webinars para hacer diseños y cómo se deben manejar los espacios que se están adaptando para pacientes con esta enfermedad. Listo, seguimos. Leonardo Jiménez nos dice, ¿piensa que debe ser necesario en todos los espacios de oficinas, trabajo y comerciales, control con medición en tiempo real de VOC y CO2? Bueno, tanto como que sea necesario, yo pensaría que no, pero sí se debe, o sea, en todos los espacios en la oficina en tiempo real. Me parece que sí se deben hacer mediciones, porque los compuestos orgánicos volátiles, el dióxido de carbono, es más, el monóxido, cualquier otro contaminante que se pueda generar en la parte interna o que venga de la parte externa, debemos tenerlo por debajo de los niveles permitidos de exposición de las personas en 8 horas de trabajo. Entonces tenemos que hacer esas mediciones para tratar de mejorar la calidad de aire interior y aplicar las estrategias que se dicten para el caso particular. Si nuestro problema son los VOCs, pues tenemos que buscar una tecnología que impacte los VOC y el tipo de VOC que estamos teniendo en concentraciones elevadas. ¿Ok? Ok.
coordinador proyectos escribe, buenas tardes. Para determinar periodos de cambio en filtros de carbón activo, ¿lo podemos determinar con la caída de presión o cuál es la evaluación correcta? La evaluación correcta, vuelvo a lo mismo, la tenemos que pedir al fabricante, ¿de acuerdo? Porque él es el que sabe cuándo está por cambiar el filtro o cuándo está para hacer mantenimiento. Él tiene que entregarnos cuáles son las condiciones para medir la vida útil de su producto. Recuerden, no hay nadie que conozca más su producto que quien lo fabrica. Listo, por aquí nos preguntan. Saludos, ¿cuáles son las alternativas para manejar esos tipos de filtros al momento de cumplir su vida útil? Bueno, cuando se cumple la vida útil del filtro, definitivamente hay que reemplazarlo por uno de iguales características. Si no se ha cambiado, tiene que ser de las características de diseño. Recuerden, la ingeniería tiene que ser muy clara. Lo que se necesita se debe aplicar. Y también se les puede hacer mantenimiento, pero también el fabricante nos dice cuándo es el tiempo de hacer mantenimiento. Máxime a los filtros de carbón activado que son de absorción. Recuerden, perdón, hago un paréntesis ahí. Esos filtros de carbón activado, como son de absorción, ellos se saturan porque cuando ya tienen todo su espacio superior o todos sus poros llenos, empiezan a hacer la desorción, o sea, empiezan a permitir que los contaminantes que atrapó se vayan y entonces ya no funciona. Por eso es que a veces es bueno hacer mediciones internas cuando es un contaminante muy específico el que estamos atacando. Gascol pregunta, ¿cuál es el estándar para los sistemas de filtración en cocinas de línea hotelera? Bueno, ahí sí, créame que nuestra especialidad es en climatización. Nosotros ventilación y refrigeración no manejamos. No tengo claro cuál sería el estándar, pero se podría ir al handbook de la application de ARSHRAE y ahí debe haber algún capítulo de esa ventilación. Diego nos escribe, cuando se habló de pros y contras entre la ventilación con aire exterior y la recirculación y filtraje, ¿existen mecanismos para el filtraje del CO2 y aportación de ozono? De oxígeno, corrige, perdón. Claro. Bueno, cuando nosotros debemos combatir el CO2 generalmente se combate con ventilación y eso es el principal contaminante que el 62.1 trabaja, pero si definitivamente el aire exterior está más cargado de CO2 que el que tenemos adentro, pues tenemos que buscar otras estrategias y tendríamos que buscar con los fabricantes de todas las tecnologías que menciona este documento de posición y las tecnologías que no están acá para ver cuál nos ayuda a atacar ese CO2. Pero sí hay que buscar el elemento que dé. Generalmente, y lo más común, es que es con ventilación y con eso funciona muy bien. Leonardo Jiménez nos pregunta, ¿la concentración de VOC no sería una buena referencia en la presencia de gases nocivos para la salud? Y adicional, la verificación de un buen tratamiento y funcionamiento de este. Pues sí, claro que sí. Todo lo que impacte la calidad de aire interior, o sea, todos los gases contaminantes o material particulado que genere contaminación y haya una concentración que sobrepase los límites permitidos, van a impactar la salud de las personas y tenemos que diseñar alguna estrategia por ventilación, filtración o limpieza de aire que nos ayude a disminuir esas concentraciones. Pero tenemos que saber cuál es nuestro problema para buscar la tecnología adecuada con los fabricantes y con nuestra ingeniería. Dice aquí, ¿funcionan entonces los equipos de fotocatasis cuando entonces aplicaríamos lámparas UV o fitosaralis? No estoy leyendo textualmente porque no quiero cambiarle el sentido a la pregunta. No sé, no entiendo.
No, Dice ¿cómo que es? ¿Cómo es? funcionan entonces los equipos de fotocatálisis, creería yo, cuando ¿cuándo entonces aplicaríamos lámparas UV o fotocatálisis, me imagino? Como que la diferencia es lo que creo que... Yo creo que le está preguntando Ah, que sí, 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 aquí me si corrige, funciona. dice que cuándo lámparas UV o fotocatálisis. Ok. No, miren, le repito, depende porque la fotocatálisis funciona para unos contaminantes. Las lámparas UV funciona para otros. La parte de absorción funciona para otros. Las eficiencias, como la vieron, que eso sí lo muestra el documento de alcance, varían en cada tecnología dependiendo de todos esos tipos de contaminantes, de la concentración, del peso molecular, de las características físicas y químicas de esos contaminantes. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el problema para definir la tecnología, porque ninguna de esas tecnologías es la panacea. O sea, no, miren, utilicemos lámparas UV para todo. No es cierto. No, es que yo me quedo con la ventilación porque la ventilación soluciona todo. Tampoco es cierto. No hay ninguna tecnología que sea omnipotente para cubrir todas las necesidades. Ujú. Bueno, creo que hasta ahí son las preguntas. Podríamos entonces pasar a la segunda parte de la presentación. Pero antes de iniciar, pues con la segunda parte me gustaría como dar una pequeña introducción o alguna información con respecto más o menos a lo que vamos a ver en esta segunda parte. Aquí ya les voy a compartir la presentación. La idea de la segunda parte es poderles mostrar dos ejemplos de proyectos que se han hecho, casos de éxito, en los cuales con la aplicación de la ingeniería, software, selecciones, diseños, se ha logrado bajar en algún porcentaje interesante los costos iniciales del proyecto, la satisfacción del cliente y sobre todo cumplir con los requisitos del proyecto. Ya aquí, para iniciar, voy a hablarles o voy a compartirles, pues en estos momentos de cambios que se están presentando debido a todo el problema con el COVID y todo el tema de freno o estancamiento en la producción. Algunos tips que podemos aplicar las empresas del sector HVAC para continuar en el mercado, hacernos más fuertes, porque sin duda alguna, pues esta pandemia nos afecta a todos. La idea es ayudar a los clientes a ganar dinero, no decirles o no hablarles de ahorro, sino cuando les presentemos un proyecto, decirles qué van a ganar con ese proyecto, cómo van a recuperar su inversión y qué puntos a favor van a tener al momento de tomar la decisión de instalar ese proyecto o ese diseño que nosotros les estamos planteando. Hay que también nosotros desde el sector HVAC mirar como contratistas, ser nosotros quienes le digamos al cliente o le recomendemos qué es lo ideal para su proyecto, porque muchas veces el cliente tiene como cierta, digamos, recelo o cierto temor, pero hay que desde la ingeniería darle como esa seguridad de que lo que le estamos ofreciendo es la solución que él necesita. Dejar de botar dinero, que muchas veces se hace un diseño o una ingeniería básica para presentar ofertas y eso es lo que se toma como definitivo para la instalación. La idea es poder hacer una reingeniería que nos permita una vez nos ganemos algún proyecto, reevaluar todo, máquinas, cantidades, procedimientos para nosotros como contratistas poder recuperar o invertir solo lo necesario en el proyecto. Hacer redes o crear redes de alianzas o alianzas estratégicas entre los del sector, porque pues en estos momentos es muy fácil que si estamos desunidos o si el sector no está trabajando todos hacia el mismo lado,
puede ser que permanecer en el mercado sea más complicado. La idea es crear redes de apoyo donde podamos nosotros ayudarnos si alguien es especialista en algún sector industrial, hospitalario, hotelero, lo que sea, y nosotros tenemos un proyecto de eso, pero no somos especialistas en ese sector, pues tratar de buscar apoyo en esas personas y así hacernos más fuertes. Hacer ingeniería es otra recomendación que les podemos dar. Pues la idea de la ingeniería no es simplemente hacer un diseño o hacer un dibujo, digámoslo así, sino la idea con la ingeniería es poder encontrar la mejor solución técnica y financiera para nuestros clientes. Los clientes les importa mucho ese tema financiero y más ahora donde la capacidad de invertir pues se va a ver muy, muy afectada. Y tener un equipo de trabajo productivo que pues logremos ser rentables con los recursos humanos que contemos cada uno de nosotros en nuestras empresas. Ante esto, teniendo en cuenta lo anterior, pues nosotros como Ingenin estamos abiertos a brindar asesorías, ese tipo de capacitaciones, a hacer transferencias de conocimientos, a recibir también retroalimentación de tanto de contratistas HVAC como de clientes finales, para darles como alguna recomendación en base a nuestra experiencia y sobre todo a los documentos de las entidades reconocidas o avaladas para esto, para que sus proyectos sean muy exitosos, tengan aumento de ganancias, tanto el cliente como nosotros, y la satisfacción del cliente al cumplirle todos los requisitos que él supone o que él necesita en esa aplicación. Muchas veces, casi que todos conocen esto, es un cuadro de Excel donde están todas las cantidades muy específicas con precios unitarios, donde es casi que una guerra, digámoslo así, o una competencia en no quién gana más, sino quién da más barato. Y la idea, pues desde el sector o nuestra invitación para el gremio y nosotros como contratistas, es no vender cuadros de Excel, sino por el contrario, vender soluciones, darle al cliente soluciones, hacer compromisos con el cliente que le vamos a entregar dependiendo de la aplicación, cierta temperatura, humedad relativa, condiciones de confort, calidad del interior, control de contaminantes, presurización, clasificación de aire, todo esto dependiendo de la aplicación del proyecto, comprometernos con el cliente a entregarle eso, pero no darle muy detallado, como vimos en ese cuadro, la propuesta. Porque, como les digo, al momento de hacer la venta, luego de eso viene la reingeniería o el rediseño de todo, donde vamos a tratar de buscar pues la mejor solución para nosotros y para el cliente. Ok, entonces, bueno, les agradezco mucho su tiempo. Son ustedes muy amables por haber asistido. Los esperamos en una próxima capacitación. Sí, cualquier duda que tengan, cualquier requerimiento, desde el correo en el cual les llegó la invitación, pueden hacer cualquier tipo de consulta. Estamos con el mayor de los gustos para atenderlos. Gracias a ustedes por asistir y por la participación. Feliz noche para todos.